Capítulo 1. La regla del control. Todo comienza con dominarte a ti mismo. Hay un principio que separa a quienes construyen riqueza de quienes solo la imaginan: el control. No el control sobre el mercado, ni sobre la economía global, ni sobre los resultados externos. El control que verdaderamente importa es el interno. Quien no puede gobernarse a sí mismo, jamás podrá gobernar su dinero. Esta es la primera y más incómoda verdad del juego financiero. Antes de que aparezcan los números, las inversiones, los negocios o cualquier estrategia, aparece la conducta. Y antes de la conducta, aparece la mente. Todo lo que haces con el dinero es una traducción de lo que ocurre dentro de ti. Tus hábitos, tus miedos, tu manera de reaccionar, tu nivel de paciencia, tu tolerancia a la incomodidad, tu disciplina para aplazar gratificaciones, todo eso se refleja directamente en tus finanzas. Puedes maquillarlo por un tiempo, puedes disimularlo durante algunas rachas buenas, pero tarde o temprano tu carácter se mostrará en tus resultados económicos. Por eso la regla del control no empieza con técnicas, sino con una observación honesta: ¿qué tan dueño eres de ti mismo? Cada persona que no controla sus impulsos termina pagando un precio. Impulsividad en las compras, impulsividad en las deudas, impulsividad en las inversiones, impulsividad para renunciar demasiado pronto o para entrar demasiado rápido. Quien actúa sin medir, sin respirar, sin pensar, se vuelve víctima de su propio impulso. No hay tiburón que construya riqueza desde la emoción. La frialdad no significa ausencia de pasión, significa presencia de claridad. Significa entender que tus decisiones deben sostenerse en datos, no en deseos momentáneos. El juego financiero empieza en un punto que muchos quieren saltarse: aprender a decirse no a uno mismo. Cuando no dominas esa habilidad, terminas financiando los caprichos del instante a costa del futuro. Y así se crea la trampa: compras hoy la satisfacción que te priva de las oportunidades de mañana. Te endeudas para cubrir un vacío, para sentir un alivio inmediato, para no enfrentar la incomodidad de esperar. Pero todo eso tiene un costo. Y ese costo se acumula. Y ese acumulado se vuelve una vida donde el dinero es un enemigo, no un aliado. Control no es austeridad extrema ni sacrificio absurdo, sino dirección. Es la capacidad de asignarle a cada peso un propósito. Un propósito que tú eliges, no que tu estado emocional decide en el momento. Cuando tus emociones administran tu dinero, tu vida financiera se vuelve un caos. Cuando eres tú quien administra tus emociones, tu vida financiera se vuelve un camino claro. El control no se trata de cuánto ganas, sino de cómo manejas lo que ya tienes. Mucha gente gana bien, pero vive mal porque no controla nada. Otros ganan poco, pero prosperan porque ordenan, protegen y dirigen cada movimiento. Nadie se convierte en estratega financiero sin antes convertirse en estratega emocional. El control es un músculo, se entrena todos los días. Entrenas cuando eliges no comprar eso que sabes que no necesitas. Entrenas cuando dejas de huir de tus números y te sientas a verlos de frente. Entrenas cuando decides ahorrar incluso cuando parece poco. Entrenas cuando eliges mantenerte firme ante la presión social de tener, aparentar o gastar más. Mientras otros buscan verse ricos, tú practicas los hábitos que te harán realmente rico. Y aquí entra la frialdad. No la frialdad de la indiferencia, sino la frialdad del cálculo. La frialdad de quien mira el resultado a largo plazo, no la recompensa inmediata. La frialdad del jugador que conoce el valor del tiempo, que sabe esperar, que prefiere avanzar lento pero estable antes que rápido y frágil. Cuando controlas tus impulsos, empiezas a controlar tus resultados. Y cuando controlas tus resultados, empiezas a construir libertad. Pero antes de que esa libertad llegue, tienes que atravesar un momento incómodo: enfrentarte contigo mismo. Reconocer tus patrones. Ver tus fugas. Observar esas pequeñas decisiones cotidianas que parecen insignificantes, pero que están definiendo tu destino financiero. Porque nadie se arruina por una decisión grande, se arruina por 100 decisiones pequeñas repetidas sin conciencia. Nadie se hace millonario por un golpe de suerte,
Se hace millonario por 1000 actos disciplinados repetidos con intención. El control también implica honestidad. Esa honestidad que incomoda, pero transforma. ¿En qué se te va el dinero realmente? ¿Cuánto gastas por ansiedad? ¿Cuánto compras para impresionar? ¿Cuánto pagas por comodidad? ¿Qué hábitos te están quitando más de lo que te dan? La prosperidad requiere este examen. No un examen moral, sino un diagnóstico claro. No puedes corregir lo que no reconoces. Y no puedes construir sobre terreno inestable. Quien quiere ser tiburón tiene que aprender a liderarse. Y liderarse significa asumir la responsabilidad completa de lo que entra y sale. Significa entender que no hay víctima en tus finanzas, solo decisiones. Es fácil culpar al gobierno, al jefe, a la economía, al salario, al país. Es cómodo. Pero no te da poder. El poder aparece cuando entiendes que lo que haces con lo que tienes hoy es más determinante que cualquier condición externa. No se trata de negar la realidad, sino de dominarla desde dentro. El control también significa establecer límites. Límites contigo mismo, pero también con tu entorno. Límites con las personas que te invitan a gastar sin pensar. Límites con quienes critican tu disciplina porque ellos no la tienen. Límites con tus emociones para que no negocien por ti. Límites con los impulsos que quieren sabotear tu crecimiento. El tiburón no se distrae. No se desvía. No permite que la opinión ajena decida por él. Sabe lo que está construyendo y se mantiene fiel a su visión. Y aquí aparece un detalle fundamental. El control no es perfecto. No se trata de nunca fallar, sino de fallar con conciencia y corregir rápido. Quien tiene control no es quien nunca se equivoca, sino quien no repite el mismo error 100 veces. El error controlado se vuelve experiencia, el error repetido se vuelve ruina. La diferencia está en la atención. La diferencia está en el dominio propio. Cuando una persona aprende a controlarse, todo lo demás se ordena. Las deudas empiezan a reducirse porque deja de generarlas sin análisis. El ahorro empieza a crecer porque ya no se fuga en compras impulsivas. Las inversiones empiezan a mejorar porque ya no se entra por ansiedad ni se sale por pánico. El dinero deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una herramienta. Una herramienta que tú diriges, no que te domina. Sin control, cualquier estrategia, por buena que sea, está condenada al fracaso. Con control, incluso una estrategia sencilla puede generar resultados extraordinarios. Por eso esta es la primera regla. Esta es la base. Esta es la columna vertebral de todo lo que viene. Si no dominas esta parte, todas las demás reglas se debilitan. Pero si la dominas, cada decisión que tomes después tendrá un poder completamente distinto. Dominarte a ti mismo no es un acto de fuerza, es un acto de claridad. Es entender que tu vida financiera no cambiará cuando ganes más, sino cuando pierdas menos por tus impulsos. Cambiará cuando seas tú quien decida qué hacer con tu dinero, en vez de reaccionar a cada deseo momentáneo. Cambiará cuando elijas construir, no escapar. Cuando elijas esperar, no precipitarte. Cuando elijas la visión, no la distracción. Controlar no es limitarte, es liberarte. Es permitir que tu dinero trabaje para ti porque ya no está escapándose en pequeñas decisiones sin sentido. Es convertirte en el tipo de persona capaz de sostener riqueza. Porque la riqueza no se entrega a quien no puede mantenerla. El dinero amplifica lo que eres. Si eres desorden, amplificará el desorden. Si eres disciplina, amplificará la disciplina. La pregunta es simple: ¿qué quieres que el dinero amplifique de ti? La regla del control es el cimiento. Si la construyes fuerte, todo el edificio de tu riqueza se sostiene. Si la construyes débil, todo se caerá en cuanto llegue una presión, un impulso o una oportunidad mal analizada. Aquí empieza el juego verdadero. Aquí empieza tu transformación. Porque cuando logras dominarte a ti mismo, ya diste el primer paso para dominar tu economía. Y cuando logras dominar tu economía,
el mundo financiero deja de ser un océano peligroso y se convierte en un territorio navegable donde tú eliges hacia dónde ir. Controlarte es tu primer acto de poder. Y una vez que lo conquistas, todo lo demás empieza a multiplicarse. Capítulo 2. La regla del cálculo. El dinero no es emocional, es matemático. Si quieres avanzar en el juego financiero, necesitas aceptar una verdad que transforma tu manera de decidir. El dinero no siente, no juzga, no se ofende, no se molesta, no se compadece, no te recompensa por trabajar más ni te castiga por trabajar menos. El dinero solo responde a las matemáticas. Por eso quienes prosperan no son necesariamente los más talentosos, sino los más calculadores. Quienes observan los números sin miedo ni ilusión, quienes entienden que cada decisión financiera es una ecuación, no un deseo. La mayoría de las personas falla porque entra al terreno del dinero con la emoción encendida y la calculadora apagada. Compran cuando están eufóricas, invierten cuando sienten que ahora sí, gastan cuando están tristes, se endeudan cuando quieren escapar, venden cuando están asustadas. Toda su relación económica es un péndulo emocional. Y un péndulo emocional nunca genera estabilidad. La estabilidad aparece cuando las decisiones se apoyan en datos, no en estados de ánimo. Si observas a cualquier persona disciplinada con el dinero, notarás algo en común: no decide en caliente. Su proceso es más lento, más frío, más intencional. Primero hace números, luego actúa. Observa escenarios, compara opciones, mide riesgos, calcula pérdidas posibles y ganancias probables. Se pregunta, ¿qué pasa si esto sale mal?, antes de preguntarse ¿qué pasa si esto sale bien? Esa mentalidad lo protege, lo fortalece, le quita presión emocional a la decisión, lo mantiene en control. La regla del cálculo es, en esencia, la habilidad de convertir cualquier decisión financiera en una operación matemática clara. No importa si estás analizando un negocio, una inversión, un crédito, un gasto grande o una oportunidad. La pregunta siempre es la misma: ¿qué dicen los números? Porque los números no mienten. Puedes interpretarlos, puedes maquillarlos, puedes engañarte con excusas, pero los números seguirán mostrando la verdad. El cálculo empieza con algo básico: entender tus flujos. Saber cuánto entra, cuánto sale y cuánto se queda. Si no tienes esa claridad, cualquier decisión será un salto al vacío. Mucha gente cree que más ingresos es la solución, pero no es cierto. Hay quienes ganan más de lo que un día imaginaron y aún así viven en caos porque nunca hicieron el cálculo. Viven al azar. Viven suponiendo. Viven sin medir. El cálculo no te exige ganar mucho, te exige saber con exactitud lo que estás haciendo con lo que ya tienes. Hay 3 preguntas matemáticas que cambian la vida financiera de cualquier persona. ¿Cuánto puedo perder sin que mi vida se afecte? ¿Cuánto puedo ganar si esto sale bien? ¿Cuál es la probabilidad real de que suceda? Quien analiza estas 3 preguntas toma decisiones más inteligentes que el 90% de las personas. Porque la mayoría solo mide el punto número 2, el potencial de ganancia. No miran el costo real del fracaso, ni la probabilidad concreta del éxito. Se enamoran del resultado ideal y se ciegan ante el riesgo. Pero la mente calculadora sabe que no existe oportunidad sin posibilidad de pérdida. Y entiende que sobrevivir es más importante que ganar rápido. El cálculo también implica tiempo. Mucha gente sobreestima lo que puede lograr en un mes e infravalora lo que puede lograr en 3 años. Por eso se rinde rápido. Por eso toma decisiones desesperadas. Si una persona pudiera ver lo que su constancia matemática genera a largo plazo, nunca volvería a caer en impulsos. Pero como no lo ve, actúa bajo presión emocional, no bajo planeación racional. La regla del cálculo te recuerda que el dinero crece cuando se respeta la lógica. Si tienes un negocio, lo primero que debes entender son tus costos, tus márgenes, tus proyecciones y tus ciclos. Si inviertes, lo primero que debes evaluar es la relación riesgo-retorno. Si tomas un crédito, lo primero que debes calcular es el costo total, no la mensualidad. Si vas a emprender,
Lo primero que debes revisar es cuántos clientes necesitas para cubrir costos, no cuántos seguidores tienes en redes. La matemática del dinero es muy simple, pero se vuelve compleja cuando se decide desde el miedo o la esperanza. Una persona emocional ve un gasto como recompensa. Una persona calculadora lo ve como una decisión que impactará su futuro. Una persona emocional ve un crédito como oportunidad. Una persona calculadora lo ve como una responsabilidad con intereses. Una persona emocional ve una inversión como emoción. Una persona calculadora la ve como un ejercicio de análisis. El cálculo no elimina la emoción, la modera. Te permite actuar con inteligencia aunque tengas miedo. Te permite avanzar aunque no sepas exactamente cómo será el camino. Te permite tomar decisiones realistas en vez de decisiones impulsadas por ilusión. La ilusión es bonita, pero no paga facturas. El cálculo sí. Un ejemplo claro. Cuando una persona quiere tomar una oportunidad, casi siempre piensa primero en lo que podría ganar. Esa es la trampa. La pregunta correcta es, ¿cuál es la pérdida máxima aceptable? Si esa pérdida no destruye tus finanzas, la oportunidad tiene espacio para ser evaluada. Si esa pérdida te deja sin respirar, no importa lo atractivo que parezca el retorno, no es el momento adecuado. Un tiburón nunca se lanza al agua sin saber qué hay debajo. Antes de actuar, calcula. También está el cálculo del tiempo de recuperación. Muchas personas invierten o emprenden sin evaluar cuánto tardarán en recuperar lo invertido. Ese número es esencial. No solo te dice si vale la pena, también te dice si tienes la paciencia para sostenerlo. El dinero no se multiplica en línea recta. Requiere tiempo, ciclos, resistencia. Sin cálculo, todo parece eterno. Con cálculo, sabes qué esperar. El dinero tampoco responde a deseos. Hay quienes dicen, quiero ganar más. Pero querer no es un número. No puedes construir un plan basado solo en ganas. El cálculo convierte ese deseo en una meta concreta. Cuánto quieres ganar, cuándo quieres ganarlo y qué acciones específicas necesitas tomar. Sin ese nivel de precisión, cualquier esfuerzo se dispersa. El cálculo también implica comparar. Mucha gente no compara opciones, elige la primera que le parece buena. Pero quien compara multiplica sus probabilidades de éxito. Compara precios. Compara retornos. Compara riesgos. Compara tiempos. Compara alternativas. Entre dos decisiones similares, elegir la más calculada puede generar un impacto enorme a largo plazo. Otra parte esencial del cálculo es la revisión constante. No basta con analizar una vez. Las decisiones deben actualizarse con información nueva. Cuando alguien toma una decisión y la protege con orgullo, en vez de revisarla con objetividad, pierde dinero. El cálculo no se casa con una idea. Se casa con la verdad del momento. Si las condiciones cambian, el cálculo cambia. La estrategia se ajusta. La decisión se adapta. Esa flexibilidad es inteligencia financiera. Y aquí aparece otro punto crucial. El cálculo te protege del autoengaño. El autoengaño es uno de los mayores enemigos de la riqueza. Es creer que te va mejor de lo que te va, creer que puedes con gastos que no puedes, creer que estás avanzando cuando no estás moviéndote. La matemática elimina esa fantasía. Te muestra la realidad. Y aunque la realidad a veces incomode, siempre es el mejor punto de partida para construir. La regla del cálculo convierte al dinero en un sistema predecible. Tal vez no puedes controlar todo, pero sí puedes medir todo. Y lo medible se vuelve manejable. Lo manejable se vuelve mejorable. Lo mejorable se vuelve escalable. Este es el progreso real: observación, corrección, optimización. Y ninguno de esos pasos se da desde la emoción, todos se dan desde la mente. Cuando aprendes a decidir desde el cálculo, tu vida financiera se vuelve más ligera. Ya no entras en pánico cuando ves un gasto. Ya no te desesperas cuando una inversión tarda en rendir. Ya no te frustras cuando no ves resultados inmediatos.
Sabes que todo es parte de una ecuación más grande. Sabes que cada movimiento tiene sentido dentro del sistema. Sabes que el tiempo trabaja contigo, no en tu contra. El cálculo te da una ventaja que pocos tienen: claridad. Y la claridad te da poder. Saber exactamente dónde estás, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, te da una sensación de control que ninguna emoción puede darte. No es arrogancia. No es frialdad sin alma. Es la tranquilidad de quien sabe que sus decisiones están respaldadas por lógica. La matemática es precisa, pero la vida no. El cálculo no asegura el éxito, pero sí reduce los errores. Y a largo plazo, quien comete menos errores gana más. No necesitas acertar siempre, necesitas equivocarte menos que la mayoría. Y eso solo se logra con cálculo. La regla del cálculo no es solo un paso, es un hábito. Un hábito que transforma tu cerebro, tu conducta y tus resultados. El dinero responde a quienes lo tratan con respeto. Y el respeto se demuestra con orden, con análisis, con decisiones pensadas, con tiempo dedicado a entender, no solo a reaccionar. Hoy puedes comenzar a aplicar esta regla sin importar cuánto ganes. Basta con hacer números, con dejar de adivinar, con mirar de frente. El cálculo convierte el miedo en estrategia. Y una buena estrategia, sostenida en el tiempo, vale más que cualquier talento. La emoción puede acelerarte, pero el cálculo te guía. Y en el mundo financiero, quien avanza guiado siempre llega más lejos que quien avanza acelerado. Asterisco capítulo 3. La regla del costo. No entras a un negocio sin saber cuánto puedes perder. Antes de pensar en cuánto puedes ganar, un verdadero estratega piensa en cuánto puede perder. Esta es una de las reglas más incómodas, pero también una de las más valiosas. La mayoría de las personas entra a una oportunidad guiada por el brillo del resultado ideal, sin estudiar el costo real del fracaso. Y cuando la ilusión es más grande que el análisis, las pérdidas se vuelven inevitables. La regla del costo surge de una mentalidad simple pero profunda: protegerte primero, multiplicarte después. En un juego donde la gente se precipita por emoción, el tiburón se detiene, calcula y evalúa. No porque tenga miedo, sino porque respeta el juego. El dinero se mueve como el océano, impredecible en apariencia, pero completamente lógico cuando entiendes cómo funcionan sus corrientes. Y una de esas corrientes fundamentales es el riesgo. Mucha gente asocia la palabra riesgo con algo negativo, cuando en realidad el riesgo es inevitable. No existe negocio sin riesgo, no existe inversión sin riesgo, no existe decisión financiera sin riesgo. Lo que sí existe es la capacidad de medirlo. El riesgo no se elimina, se administra. Y administrarlo empieza por una pregunta que casi nadie se hace: ¿cuál es mi pérdida máxima aceptable? Esa pregunta es la primera diferencia entre alguien emocional y alguien estratégico. La persona emocional entra diciendo: ¿y si me va bien? La persona calculadora entra diciendo: ¿qué tan mal puede salir y puedo sobrevivirlo? Esta sola pregunta cambia todo, porque te obliga a analizar la estructura desde sus puntos débiles, no desde sus promesas. Te obliga a observar con frialdad donde los demás solo ven brillo. Y en esa frialdad aparece el verdadero poder financiero. Saber cuánto puedes perder te salva de entrar donde no debes. Te salva de sacrificar ahorros que no estás listo para poner en riesgo. Te salva de involucrarte en oportunidades que exigen más de lo que puedes sostener. Pero, sobre todo, te salva de ti mismo, de tu impulsividad, de tu entusiasmo sin análisis, de tu esperanza sin cálculo. La regla del costo no se trata de pensar en negativo. Se trata de pensar en realista. La visión positiva te mueve, pero la claridad te protege. Cuando conoces tu pérdida máxima aceptable, puedes actuar con libertad. No con temeridad, sino con inteligencia. La mayoría cree que libertad financiera es tener mucho dinero, pero antes de eso, la verdadera libertad es no temer a perder porque sabes que estás protegido. Aquí aparece un principio crucial: nunca arriesgues dinero que necesitas para vivir. El dinero de tus cuentas esenciales,
El dinero de tu seguridad, el dinero que mantiene tu vida estable, es intocable. No importa cuán buena parezca la oportunidad, no importa quién te la recomiende, no importa cuánto podrías ganar. Si ese dinero compromete tu tranquilidad, ya no es una inversión, es una apuesta. Y las apuestas arruinan, no construyen. La mayoría pierde dinero porque arriesga recursos que no puede permitirse perder. Entran con el dinero de la renta, del coche, de los estudios, del ahorro de emergencia. Y cuando la operación no sale como esperaban, no solo pierden dinero, pierden estabilidad. Y cuando pierdes estabilidad, tus siguientes decisiones se vuelven más emocionales, menos estratégicas. Caen en un ciclo donde cada error genera otro error. El tiburón nunca entra sin salida. Nunca entra sin un piso calculado. Nunca entra donde el coste lo puede dejar en ruinas. Y esta mentalidad es lo que le permite multiplicarse. Porque quien protege su capacidad de seguir jugando, gana. Quien se queda sin capital, quien se expone demasiado, quien arriesga más de lo necesario, queda fuera del juego antes de tiempo. La regla del costo también exige sinceridad. No todas las oportunidades son para todas las personas. Una oportunidad puede ser excelente para alguien con un fondo de reserva grande, pero devastadora para alguien que vive al límite. Por eso el análisis del costo no es universal, es personal. No es sobre cuánto se podría perder en general, sino sobre cuánto puedes perder tú sin romper tu estabilidad. Cuando tomas decisiones desde esa conciencia, tu camino financiero se hace más sólido. Hay otro error común, creer que la pérdida está solo en el dinero invertido. Pero la pérdida también puede estar en el tiempo invertido, en la energía mental, en la tranquilidad emocional. Hay negocios que no te quitan dinero de inmediato, pero te absorben cada minuto, te drenan, te desgastan, te distraen de lo esencial. Y ese desgaste también es un costo. El tiburón no mide solo el capital, mide el desgaste. Si una oportunidad exige más de lo que estás dispuesto o preparado a dar, aunque sea rentable, te está costando demasiado. Aquí entra una pregunta fundamental. ¿Cuál es el precio oculto que esta decisión exige? Todo tiene un precio. Todo. El precio puede ser dinero, tiempo, energía, atención, estrés o incluso reputación. El error es creer que solo el dinero importa. Quien mira solo el dinero pierde control. Quien mira todos los costos toma mejores decisiones y avanza con menor desgaste. La regla del costo te exige evaluar antes de entrar, no después. Cuando estás dentro, ya estás sesgado. Si la decisión ya se tomó, tu mente buscará justificarla para no sentir que te equivocaste. Por eso el análisis se hace antes, cuando aún puedes pensar con frialdad. Antes de firmar, antes de depositar, antes de iniciar. La frialdad predecide. La emoción se apresura. Un elemento poderoso de esta regla es la diversificación. No pones todo en un solo lugar. No concentras tus recursos en una sola apuesta. Cuando diversificas, tu riesgo baja automáticamente. No porque las inversiones sean más seguras, sino porque la caída de una no destruye todo el sistema. Quien concentra, se expone. Quien diversifica, se protege. También es crucial entender que la pérdida nunca es total si fue calculada. Una pérdida calculada no es fracaso, es experiencia. Una pérdida emocional sí puede ser devastadora. Por eso hay personas que después de un mal negocio quedan traumadas, dejan de invertir, dejan de emprender, dejan de creer en sí mismas. No fue el negocio lo que las destruyó, fue su falta de análisis previo. La caída no duele cuando fue prevista. Duele cuando no se vio venir. Existe un punto que pocos comprenden. El costo también está en no hacer nada. No tomar decisiones tiene un precio. Mantener tu dinero detenido tiene un precio. Postergar cambios tiene un precio. La diferencia, nuevamente, es calcularlo. No se trata de moverte por moverte, sino de entender que incluso la inacción tiene un número. Y decidir si ese número es aceptable para ti. La regla del costo también te ayuda a construir un filtro. Cuando entiendes tus límites,
rechazas oportunidades que no son para ti. Pero no las rechazas con culpa, sino con claridad. Sabes que no son adecuadas para tu etapa, para tus recursos, para tu estructura. Esta claridad te hace avanzar más rápido, porque en vez de cometer errores costosos, te enfocas en las oportunidades correctas. No en todas, solo en las que encajan en tus cálculos. Y aquí aparece algo crucial. Nunca entras a una oportunidad que depende de que todo salga perfecto. Las decisiones inteligentes se toman considerando errores, retrasos, imprevistos y escenarios complicados. Entrar solo cuando el escenario ideal te favorece es actuar con ingenuidad. El tiburón entra cuando incluso el escenario difícil sigue siendo manejable. Calcular el costo te permite moverte sin ansiedad. No es que no vaya a doler perder, es que ya sabes que esa pérdida no te destruye. Al tener esto claro, actúas con más estabilidad que la mayoría. Y esa estabilidad te permite tomar decisiones que otros no tienen la serenidad para tomar. La regla del costo revela quién está listo para multiplicarse y quién solo quiere jugar a parecer inversionista. Quien está listo sabe que el costo viene primero. Quien no está listo evita pensar en él. Pero la riqueza no se construye evitando la realidad, sino enfrentándola con inteligencia. Esta regla no te hace pesimista, te hace estratégico. No te hace duro, te hace consciente. No te impide avanzar, te permite avanzar con bases sólidas. Porque cuando sabes cuánto puedes perder, sabes exactamente cuánto puedes apostar. Y cuando dominas tus apuestas, dominas tu crecimiento. Conocer el costo no te limita. Te da poder. Te permite entrar solo en lo que puedes sostener. Te permite avanzar sin miedo. Te permite construir desde la claridad, no desde la ilusión. Y esa diferencia crea riqueza real. En el mundo financiero, el que sobrevive más tiempo gana más dinero que el que avanza rápido. Y el que sobrevive más tiempo es el que calcula su costo antes de moverse. Esta regla protege tu futuro. Protege tu estabilidad. Protege tu capacidad de seguir creciendo. Y cada vez que la aplicas, reduces errores, eliminas impulsos y aumentas tu control. El costo siempre existe. La pregunta es si lo conoces antes o lo conoces después. Quien lo conoce antes construye riqueza. Quien lo conoce después paga un precio demasiado alto. Si este contenido te está ayudando a pensar con más claridad y tomar decisiones financieras más inteligentes, te invito a suscribirte. Aquí seguimos construyendo una mentalidad sólida, estratégica y enfocada en resultados reales. Suscríbete y continúa fortaleciendo las reglas que harán crecer tu patrimonio con intención y disciplina. Asterisco capítulo 4. La regla de la multiplicación. Tu dinero es un ejército, no un adorno. Hay un principio que las personas disciplinadas entienden mejor que nadie. El dinero no está hecho para guardarse, está hecho para multiplicarse. El ahorro es el primer paso, pero nunca es el destino final. Ahorrar te protege. Multiplicar te transforma. La diferencia entre quien apenas sobrevive y quien construye riqueza está en cómo usa su dinero. Unos lo almacenan, otros lo movilizan. Unos lo ven quieto, otros lo ven trabajando. Unos lo ven como un adorno, otros como un ejército. La regla de la multiplicación parte de una idea clave. Cada peso que tienes puede convertirse en un trabajador más. Un trabajador que no se cansa, no reclama, no se enferma, no toma vacaciones y no se queja. Un trabajador que, si lo colocas en el terreno correcto, te traerá más trabajadores. Y esos nuevos trabajadores traerán todavía más. Esa es la esencia de la multiplicación, el trabajo compuesto, el interés compuesto, el crecimiento que se acelera porque cada avance genera otro avance. Pero para entender y aplicar esta regla, necesitas algo más que deseo. Necesitas visión. Necesitas inteligencia fría. Necesitas paciencia. Y, sobre todo, necesitas entender que la multiplicación no ocurre cuando tú trabajas más, sino cuando tu dinero trabaja mejor. La mayoría de las personas no multiplica porque ven el dinero solo como una herramienta para gastar, no como una herramienta para crecer.
Lo sienten como algo que debe consumirse, no como algo que debe sembrarse. El resultado es predecible. Se vive al día, se vive en deuda, se vive apagando incendios financieros. No es falta de ingresos, es falta de estrategia. El dinero no se multiplica por accidente. Se multiplica porque tú lo diriges de manera inteligente. La regla de la multiplicación te recuerda que el dinero debe moverse, pero no de cualquier manera. No es invertir por invertir, no es emprender por emprender, no es entrar en oportunidades porque suenan bien. Multiplicar es saber leer el terreno. Es saber escoger tu batalla. Es ubicar tu dinero donde hay posibilidad real de crecimiento y donde el riesgo está calculado. Es actuar con propósito, no con prisa. Hay 3 pilares fundamentales para multiplicar. Movimiento con intención. Paciencia estratégica. Reinversión disciplinada. El primer pilar es el movimiento con intención. No todo movimiento es avance. Hay gente que invierte en 10 cosas distintas, pero no progresa porque lo hace sin conocimiento, sin análisis, sin estructura. Su dinero se dispersa. Para multiplicar, el movimiento debe ser medido. Por eso, la pregunta nunca es ¿dónde puedo ganar más rápido?, sino ¿dónde puedo crecer de forma sostenida? La multiplicación real es más silenciosa que espectacular. Ocurre en lugares estables, no en apuestas impulsivas. El segundo pilar es la paciencia estratégica. El dinero no se multiplica en días, se multiplica en ciclos. Y los ciclos requieren tiempo. La premisa es simple. Si quieres que tu dinero se multiplique, tienes que mantenerlo en movimiento el tiempo suficiente. La mayoría no lo logra porque abandona antes de tiempo. Pierden la visión en la mitad del proceso. El resultado es que rompen sus propios compuestos, interrumpen sus crecimientos, sabotean sus multiplicaciones. Impaciencia disfrazada de sentido común. La paciencia no es pasividad. Es entendimiento. Es saber que la multiplicación no ocurre de manera lineal sino exponencial, y que la parte más poderosa de ese crecimiento ocurre al final, no al principio. Quien entiende esto protege sus inversiones de sí mismo. No se rinde antes del crecimiento verdadero. No destruye sus avances por ansiedad. Quita la emoción y deja que el tiempo haga su trabajo. El tercer pilar es la reinversión disciplinada. Este es uno de los secretos más ignorados por quienes no logran crecer. Cuando obtienen una ganancia, la consumen. Cuando reciben un retorno, lo celebran con gastos. Cuando ven progreso, lo frenan con recompensas inmediatas. En cambio, los multiplicadores hacen algo distinto, reinvierten. No porque sean tacaños, sino porque entienden que el verdadero crecimiento ocurre cuando las ganancias también trabajan. Reinvertir no es sacrificio, es estrategia. Es permitir que tus resultados generen más resultados. Aquí aparece la mentalidad fría. Multiplicar no es un acto emocional, es un acto matemático. Se trata de dejar de ver tus ganancias como un premio y empezar a verlas como herramientas. Se trata de abandonar la idea de que cualquier avance debe celebrarse gastando. Se trata de crear un sistema donde tu dinero siga expandiéndose sin que tú tengas que aumentar tu esfuerzo. La regla de la multiplicación también exige algo importante: conocer tus territorios de crecimiento. No puedes multiplicar en cualquier lugar. Necesitas entender qué terrenos conoces, en qué sectores tienes ventaja, qué habilidades posees, qué industrias puedes analizar con claridad. La multiplicación inteligente viene del conocimiento profundo, no de la suerte. Quien multiplica siempre sabe dónde está pisando. Esto también significa evitar las zonas de espejismo. Las zonas donde todo parece fácil, rápido, garantizado, libre de riesgo. Esas zonas no existen. La multiplicación siempre tiene un costo. Ese costo puede ser tiempo, estudio o tolerancia al riesgo. Pero nunca es gratis. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. Y eso, lejos de atraer al tiburón, lo hace alejarse. La multiplicación real no seduce con brillo, seduce con coherencia. Multiplicar no se trata solo de invertir.
También se trata de crear sistemas que operen sin que tú estés presente. Sistemas de ventas, sistemas de contenido, sistemas de producción, sistemas de automatización, sistemas de ingresos recurrentes. La multiplicación no es un evento, es una estructura. Una estructura que, una vez construida, funciona de manera continua. Si dependes únicamente de tu energía, no estás multiplicando, estás sobreviviendo. Otro aspecto crucial es que la multiplicación exige orden. No puedes multiplicar desde el desorden, porque el desorden se multiplica también. Si tus finanzas son caóticas, tus inversiones serán caóticas. Si tus hábitos son impulsivos, tus decisiones serán impulsivas. Multiplicar no empieza con dinero, empieza con conducta. Empieza con quién te conviertes tú. Tu dinero solo te seguirá. Existe un punto que muchos no comprenden. Multiplicar no siempre significa crecer en cantidad. A veces multiplicar significa que tus activos producen más estabilidad, más liquidez, más resiliencia. Multiplicar puede ser un retorno más pequeño pero más constante. Puede ser una estructura menos arriesgada pero más sólida. Puede ser una inversión que crece lento pero seguro. La multiplicación no siempre es espectacular, pero siempre es estratégica. Y aquí aparece un principio final. El dinero multiplicado trae oportunidades que el dinero quieto jamás conocerá. Las personas que no multiplican sienten que las oportunidades nunca llegan. Las personas que sí multiplican sienten que las oportunidades aparecen sin buscarlas. No es magia. Es el efecto de un capital en movimiento. Porque cuando tu dinero se mueve correctamente, genera conexiones, contactos, información, experiencias, puertas que se abren. La multiplicación crea movimiento en tu vida. La regla de la multiplicación no es para quienes quieren resultados rápidos. Es para quienes quieren resultados reales. Es para quienes están dispuestos a pensar como estrategas, no como apostadores. Es para quienes entienden que la riqueza no es un golpe, sino un proceso. Un proceso que requiere control, cálculo y claridad. Y ahora, multiplicación. Tu dinero es un ejército. Cada moneda, un soldado. Tu trabajo es dirigirlo, no esconderlo. Tu responsabilidad es que avance, no que permanezca inmóvil. Y si lo diriges con precisión, disciplina y visión, ese ejército crecerá. Primero lento, luego constante, luego inevitable. Multiplicar no es suerte. No es privilegio. No es casualidad. Es decisión estratégica. Una decisión que tú puedes tomar hoy si estás dispuesto a manejar tu dinero como un líder maneja a su ejército, con inteligencia, con propósito y con paciencia. Cuando entiendes esto, la relación con tu dinero cambia. Ya no lo ves como una carga, sino como una herramienta. Ya no lo ves como un problema, sino como una posibilidad. Ya no lo ves como una cifra, sino como un sistema capaz de crecer tanto como tú seas capaz de dirigirlo. La multiplicación es la recompensa de quien administra bien, calcula bien y actúa bien. Y a partir de aquí, el juego financiero empieza a tomar forma verdadera. Porque cuando tu dinero trabaja para ti, tú puedes empezar a construir desde un lugar completamente distinto, desde la estabilidad, no desde la urgencia, desde la visión, no desde el miedo, desde la estrategia, no desde la improvisación. Aquí termina una de las reglas más poderosas. Y cuando la integras, comienzas a ver tu dinero con otros ojos, con ojos de constructor, no de consumidor, con ojos de estratega, no de impulsivo, con ojos de multiplicador, no de espectador. Capítulo 5. La regla del tiempo. Los tiburones ganan porque esperan mejor que los demás. Hay una diferencia poco visible entre las personas que construyen riqueza y las que solo la buscan, su relación con el tiempo. Para la mayoría, el tiempo es un obstáculo. Para los estrategas, el tiempo es un aliado. Para los impulsivos, el tiempo es una fuente de ansiedad. Para los calculadores, el tiempo es un multiplicador. Y esta diferencia determina quién prospera y quién se queda atrapado en ciclos de frustración. La regla del tiempo no se trata de tener paciencia como un consejo motivacional.
Se trata de entender que en el mundo financiero, la velocidad no siempre gana, gana quien sostiene la dirección correcta el tiempo suficiente. Las personas pierden más dinero por desesperación que por malas decisiones. Salen demasiado pronto, entran demasiado rápido, abandonan justo antes del crecimiento, modifican su estrategia en el peor momento. No porque no sepan qué hacer, sino porque no saben esperar. El tiempo es un filtro que separa a los estrategas de los improvisadores. Muchos quieren resultados inmediatos porque confunden movimiento con avance. Confunden acción con progreso. Confunden prisa con inteligencia. Piensan que entre más se muevan, más rápido crecerán. Pero la verdad es otra. El tiempo multiplica solo aquello que está correctamente dirigido. Multiplica lo bueno, y también multiplica lo malo. Multiplica una estrategia estratégica, y también multiplica una mala decisión. Por eso, antes de pedir velocidad, necesitas dirección. Un tiburón no se lanza al agua sin observar. No persigue cualquier movimiento, espera el momento exacto. No desperdicia energía, la conserva. No se distrae con ruido, calcula el ritmo del mar. Esa es la mentalidad que genera resultados consistentes, la mentalidad que entiende que cada movimiento debe ser intencional y que cada intención necesita tiempo para consolidarse. El tiempo no solo construye riqueza, también construye carácter. Porque para sostener un plan a largo plazo necesitas disciplina, claridad y dominio emocional. Las personas que no han desarrollado estas habilidades no soportan la espera. Necesitan ver resultados para sentir motivación. Necesitan ver avances para mantenerse firmes. Necesitan una recompensa rápida para no rendirse. Y en el mundo financiero, esa necesidad es una debilidad. Porque el crecimiento real no se ve todos los días. No siempre es visible. Muchas veces, se construye en silencio. La regla del tiempo te enseña a pensar como un estratega, a ver más allá de las curvas del camino. Te muestra que el progreso sólido es casi imperceptible al inicio, pero imparable al final. Que las semillas tardan en brotar, pero cuando lo hacen, nada las detiene. Que el interés compuesto funciona, pero solo con años de consistencia. Que el dinero responde a procesos, no a impulsos. Que rendirse temprano es la forma más rápida de destruir un futuro que ya estaba creciendo. Las personas cometen un error común, sobreestiman lo que pueden lograr en un mes e infravaloran lo que pueden lograr en 3 años. Esta distorsión las hace actuar con prisa, tomar decisiones ansiosas, abandonar proyectos prematuramente. Quieren un año perfecto, pero no aceptan un año imperfecto que al final se convierta en un resultado sólido. Un tiburón sabe que no todos los días hay victoria, pero todos los días hay dirección. Y esa dirección, sostenida en el tiempo, siempre se convierte en ventaja. El tiempo, bien usado, te protege. Te ayuda a ver las tendencias reales. Te permite distinguir entre una oportunidad sólida y una tendencia pasajera. Te muestra quiénes son constantes y quienes solo están de paso. Te deja aprender de tus errores sin destruirte. Te permite ajustar tu estrategia sin perder tu visión. Pero para que el tiempo sea tu aliado, necesitas una cosa: paciencia estratégica. No una paciencia pasiva, sino una paciencia activa. La paciencia activa significa seguir moviéndote, aunque el resultado aún no aparezca. Significa revisar tus avances sin desesperación. Significa mantenerte firme sin necesidad de dopamina inmediata. Significa evaluar, ajustar y continuar. La paciencia pasiva, en cambio, es quedarse quieto esperando que algo cambie. La paciencia estratégica es avanzar sin depender del resultado inmediato. El tiempo también te enseña a no perseguir todas las oportunidades. Las personas ansiosas sienten que si no entran hoy, lo perderán todo. Que si no actúan ya, se quedarán atrás. Que si no toman acción inmediata, no hay retorno. Pero las oportunidades reales no desaparecen. Las oportunidades reales se sostienen. Cambian, evolucionan, se ajustan, pero no caducan instantáneamente.
Quien entiende esto deja de actuar por presión y empieza a actuar por estrategia. Una de las ventajas más poderosas de dominar el tiempo es que reduces tus errores. La mayoría de los errores financieros ocurren por decisiones aceleradas, por entrar sin analizar, por salir sin calcular, por dejarse llevar por el ruido. El tiempo da distancia, y la distancia da claridad. Cuando has tomado decisiones impulsivas en el pasado, lo recuerdas. Cuando entiendes ese patrón, aprendes a detenerte antes de repetirlo. Aprendes a respirar. Aprendes a que nada es tan urgente como tu mente te quiere convencer que es. Aprendes a esperar el momento adecuado. Pero hay un aspecto más profundo de la regla del tiempo. El tiempo te revela en quién te estás convirtiendo. A corto plazo, cualquiera puede ser disciplinado. Cualquiera puede ser constante un mes. Cualquiera puede tener una racha de motivación. Pero el tiempo expone la verdadera disciplina. El tiempo revela tus patrones. El tiempo muestra si tu compromiso es real o si solo era entusiasmo momentáneo. Por eso el tiempo es el juez más honesto. Cuando aplicas esta regla, tu comportamiento cambia. Dejas de tomar decisiones que solo producen alivio rápido. Evitas compromisos impulsivos. Evitas caer en modas financieras. Dejas de comparar tu progreso con el de los demás porque entiendes que cada proceso tiene su ritmo. El tiempo te da seguridad, no porque todo esté garantizado, sino porque tú estás preparado para sostenerte. La regla del tiempo también te recuerda que la riqueza no se persigue, se construye. Y toda construcción requiere ciclos. Ciclos de siembra, ciclos de crecimiento, ciclos de maduración. Quien rompe el ciclo no cosecha. Quien sostiene el ciclo, prospera. Es simple, pero pocas personas tienen la paciencia para recorrerlo completo. También existe el factor emocional. La espera desespera. La incertidumbre agota. El avance lento frustra. Por eso la mayoría busca atajos. Pero los atajos vienen con costos ocultos, más riesgo, más presión, más desgaste, más posibilidad de perderlo todo. La estrategia correcta quizá no te haga sentir poderoso en un mes, pero en 5 años te convierte en alguien que jamás imaginaste. Ahí está la diferencia. Los impulsivos viven para la emoción del momento, los constructores viven para la estabilidad del futuro. Y aquí aparece una verdad crucial. La velocidad ideal es la que puedes sostener. No la que te impresiona, no la que te acelera, no la que te presiona. La que puedes repetir sin romperte. No necesitas crecer rápido, necesitas crecer constante. Un crecimiento rápido puede desaparecer en un instante. Un crecimiento constante se vuelve imparable. Cuando comprendes esto, tu mentalidad cambia. Empiezas a elegir estrategias estables, no espectaculares. Empiezas a preferir retornos seguros a retornos brillantes. Empiezas a valorar el proceso más que el resultado inmediato. Y sin darte cuenta, el tiempo se convierte en tu mayor aliado. Un aliado silencioso, pero poderoso. El tiempo también revela oportunidades que antes no podías ver. Cuando esperas, observas. Cuando observas, entiendes. Cuando entiendes, eliges mejor. Las personas aceleradas no observan, se lanzan. No entienden, reaccionan. No eligen, se precipitan. Llegan antes al error, no antes al éxito. El tiburón es paciente porque sabe que el mar siempre se mueve, que las oportunidades regresan, que los ciclos cambian, que nada es permanente, y que quien sabe esperar, eventualmente gana. No porque sea perfecto, sino porque sabe mantener su barco estable en medio de las olas. La regla del tiempo te da algo que nadie puede quitarte, estabilidad interna. Y esa estabilidad es poder financiero. Porque cuando tú estás estable, puedes tomar decisiones mejores que quienes están acelerados. Puedes ver más lejos. Puedes medir más fino. Puedes sostener más tiempo. Y ese margen de estabilidad es suficiente para ganar donde otros se pierden. La riqueza es un juego de resistencia, no de velocidad. Es un juego de consistencia,
no de impulsos. Es un juego de visión, no de ruido. Y quien domina el tiempo, domina el juego. El tiempo está a tu favor si sabes usarlo. Es tu enemigo si lo quieres apresurar. Quien quiere todo rápido, termina perdiendo despacio. Quien acepta el ritmo correcto, termina ganando de manera inevitable. Aquí termina esta regla, una de las más importantes del libro. Porque quien aprende a esperar mejor que los demás, crece mejor que los demás. Capítulo 6. La regla del territorio. Nunca nades donde no conoces el fondo. En el mundo financiero, no todas las aguas son iguales. Hay zonas tranquilas, zonas traicioneras, zonas profundas y zonas llenas de corrientes invisibles. El error más común de quienes pierden dinero es creer que pueden moverse en cualquier territorio sin preparación. Entran porque alguien les dijo, porque sonaba bien, porque lo vieron en redes sociales, porque todos lo están haciendo, porque parecía fácil. Pero en el océano del dinero, la simplicidad aparente puede ser la trampa más peligrosa. La regla del territorio te recuerda una verdad incuestionable: no debes invertir, emprender ni arriesgar en un lugar que no entiendes. No importa si parece prometedor, no importa si otros están ganando, no importa si la oportunidad es popular. Si no conoces el territorio, no estás invirtiendo, estás apostando. Un tiburón no apuesta. Observa, estudia, mide, evalúa. Y solo entonces, actúa. El territorio es cualquier espacio económico donde pones tu dinero, una industria, un modelo de negocio, un tipo de inversión, un mercado, una herramienta financiera. Cada territorio tiene reglas diferentes, dinámicas diferentes, riesgos diferentes. Lo que funciona en uno puede destruirte en otro. Lo que es estable para algunos puede ser fatal para ti. Y esa diferencia no se ve desde afuera. Muchas personas creen que ganar dinero depende de encontrar la oportunidad adecuada. En realidad, depende de encontrar el territorio adecuado para ti. No todos los terrenos son fértiles para todas las personas. No todos los mercados se adaptan a tu personalidad, a tu experiencia, a tu nivel de análisis, a tu tolerancia al riesgo, a tu disciplina. Cuando alguien prospera en un territorio que tú no conoces, no significa que tú prosperarás ahí también. La riqueza no se copia, se construye desde tu propia estructura. Invertir o emprender en un territorio desconocido es como nadar en aguas oscuras. Puedes avanzar unos metros, pero tarde o temprano tocarás el fondo equivocado. Y cuando eso ocurre, las consecuencias son costosas. El desconocimiento no se perdona. El mercado no tiene compasión. No te salva porque tengas buenas intenciones. El océano financiero no salva a los distraídos, los hunde. Por eso, antes de entrar a cualquier territorio, necesitas dominar 3 cosas. ¿Cómo funciona? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué necesitas para sobrevivir ahí? El primer punto parece obvio, pero casi nadie lo aplica. La mayoría entra sin entender el modelo. Compran sin saber qué están comprando. Invierten sin saber por qué funciona. Emprenden sin conocer los costos reales, la competencia, los márgenes, las temporadas, las barreras de entrada. Se lanzan porque el resultado parece atractivo, no porque el proceso sea claro. Y cuando el proceso no se entiende, el resultado es un accidente. El segundo punto es aún más importante. ¿Qué puede salir mal? La persona común entra pensando en el mejor caso, el estratega entra pensando en el peor. No para asustarse, sino para prepararse. Conocer lo que puede salir mal te permite diseñar planes alternos, evitar errores previsibles, blindarte antes de que ocurran problemas. La ignorancia, en cambio, te deja expuesto. Y cuando estás expuesto, el costo siempre es más alto. El tercer punto es tu estructura interna. ¿Qué necesitas para sobrevivir en ese territorio? Cada terreno exige habilidades distintas. Algunos territorios exigen paciencia. Otros exigen tolerancia al riesgo. Otros exigen rapidez. Otros exigen conocimiento técnico. Otros exigen capital alto. Otros exigen contacto humano. Otros exigen creatividad.
No todos los territorios son para todos. Y quien ignora esto termina chocando una y otra vez hasta que se queda sin recursos. La regla del territorio también implica honestidad. No tienes que saber de todo. No tienes que dominar todos los mercados. No tienes que entrar donde no encajas. La riqueza no viene de abarcarlo todo, sino de especializarte en algo. De convertir tu territorio en un lugar donde tú tienes ventaja. Quien quiere estar en todos lados termina sobresaturado. Quien elige su terreno y lo explota, prospera. Un tiburón conoce su territorio mejor que nadie. Conoce las corrientes, los ritmos, los riesgos, las zonas seguras y las zonas peligrosas. No nada donde todo el mundo nada. Nada donde tiene ventaja. Por eso sobrevive, por eso crece, por eso se multiplica. En el dinero ocurre exactamente lo mismo. Hay personas que entran a la bolsa sin saber de volatilidad. Personas que entran a bienes raíces sin saber de costos ocultos. Personas que entran a negocios digitales sin entender los ciclos de adquisición. Personas que entran a inversiones aseguradas sin leer el contrato. Personas que entran a emprendimientos porque se ven fáciles sin saber que absorben más energía de la que imaginan. Cada una de estas decisiones tiene una constante: falta de territorio. No es falta de inteligencia, es falta de información. No es falta de talento, es falta de preparación. No es mala suerte, es mala elección. La regla del territorio te obliga a hacer algo que muchos evitan: investigar. No para convertirte en experto mundial, sino para no entrar como principiante desorientado. Investigar te da ventaja. Te da claridad. Te da resistencia emocional porque entiendes por qué se mueven las cosas. No te sorprende cualquier cambio. No te paralizan los ajustes del mercado. El conocimiento te hace más frío y menos vulnerable. El conocimiento también te permite identificar mentiras. Muchas oportunidades parecen sólidas, pero solo desde lejos. Cuando entiendes un territorio, puedes detectar señales de humo, inconsistencias, promesas exageradas, retornos irreales. Las personas que no conocen el terreno caen en fraudes y esquemas dudosos porque no tienen criterio para distinguir. Conocimiento es protección. La regla del territorio también evita un error común: creer que si un terreno funcionó para alguien, funcionará igual para ti. Ese es uno de los engaños más peligrosos. Cada persona tiene habilidades, temperamentos y estructuras diferentes. Lo que para alguien es natural, para ti puede ser agotador. Lo que para alguien es manejable, para ti puede ser arriesgado. Lo que para alguien es crecimiento, para ti puede ser desgaste. Evaluar tu territorio requiere conocerte también a ti mismo. Esto nos lleva a un punto tan importante como subestimado: la compatibilidad. Cada territorio tiene un tipo de personalidad ideal. Si eres impaciente, hay territorios que te romperán. Si eres muy cauteloso, hay territorios donde nunca avanzarás. Si te abruma la presión, hay industrias donde no durarás. La regla del territorio te invita a elegir el lugar donde tus fortalezas brillen y tus debilidades no te hundan. Otro aspecto clave es que el territorio cambia. Un sector rentable hoy podría no serlo mañana. La tecnología altera industrias completas. Los mercados evolucionan. Los modelos de negocio quedan obsoletos. Muchos pierden dinero porque entran tarde, porque no se actualizan, porque no observan señales de cambio. Conocer el territorio no es algo que haces una vez, es algo que haces siempre. Mantenerte informado es parte de la supervivencia. Pero la regla del territorio también te da poder para decir no. Y decir no es una habilidad subestimada. No todo lo que brilla te conviene. No todo lo que es rentable para otros será rentable para ti. No todo lo que está de moda es sensato. Rechazar oportunidades no te hace cobarde, te hace inteligente. Te protege de errores costosos. Te mantiene en terrenos donde realmente puedes prosperar. Este capítulo también revela una verdad incómoda: las personas pierden dinero porque actúan desde el ego. Creen que pueden dominar cualquier sector, aunque no entiendan nada.
Creen que pueden saltar de industria en industria sin preparación. Creen que su intuición basta. Creen que nadie les va a ver la cara. Pero el mercado no premia el ego. Premia la preparación. Premia la humildad. Premia al que respeta el juego. Conocer tu territorio te convierte en un jugador estratégico. Y un jugador estratégico no espera que el entorno se adapte a él. Se adapta él al entorno. Estudia el terreno, entiende sus límites, identifica sus ventajas y luego coloca su dinero con precisión quirúrgica. No dispersa, no improvisa, no confía en la suerte. La regla del territorio, al final, es la regla de la claridad. Es saber dónde estás, dónde no estás y dónde sí deberías estar. Es entender que tu dinero merece respeto. Que no lo puedes enviar a lugares donde tú mismo no sobrevivirías. Que cada territorio tiene un lenguaje, y antes de entrar, debes aprenderlo. Un tiburón no nada donde no conoce el fondo. Y tú tampoco deberías hacerlo. Porque cuando eliges bien tu territorio, ya tienes ganada la mitad de la batalla. Capítulo 7. La regla del frío emocional. Saca los sentimientos de la ecuación. En el mundo del dinero, la emoción es el enemigo silencioso. No grita, no advierte, no golpea a la primera. Se cuela despacio, disfrazada de intuición, de entusiasmo, de impulso, de urgencia. Y cuando finalmente muestra su verdadero rostro, ya es demasiado tarde. La decisión se tomó, la pérdida se generó, el daño está hecho. Por eso, la regla del frío emocional es una de las más importantes. Si tus emociones administran tu dinero terminará administrando tus problemas. La mayoría de las personas pierde dinero no por falta de inteligencia, sino por exceso de emoción. Compran por euforia, venden por miedo, gastan por ansiedad, invierten por presión social, se endeudan por impulso, renuncian por frustración. Cada una de estas decisiones nace de un estado emocional momentáneo, no de un análisis real. Y el dinero, al ser un juego de largo plazo, castiga la emoción y premia la frialdad. El frío emocional no es insensibilidad. No es frialdad humana. No es descartar lo que sientes. Es aprender a poner tus sentimientos fuera de la mesa cuando estás decidiendo sobre tu patrimonio. El dinero no entiende de orgullo, no entiende de miedo, no entiende de enojo, no entiende de entusiasmo. Solo entiende de lógica. Por eso, si tú quieres prosperar, debes aprender a sincronizarte con esa lógica, no con tus estados internos. Las emociones son buenas para relacionarte con personas, son un desastre cuando se involucran con números. Un número no es tu amigo ni tu enemigo. No está a tu favor ni en tu contra. Solo muestra la realidad. Pero muchas personas reaccionan ante esa realidad como si fuera un ataque personal. Se frustran cuando gastan de más, se avergüenzan cuando ven deudas, se emocionan cuando ven una ganancia pequeña, se desesperan cuando un plan no avanza tan rápido como quieren. Cada una de estas reacciones nubla su capacidad de pensar. La regla del frío emocional comienza con una premisa clara: nunca decidas sobre dinero en el pico de una emoción. Ni cuando estás eufórico, ni cuando estás triste, ni cuando estás enojado, ni cuando estás cansado. La emoción altera tu percepción. Exagera los riesgos o exagera las oportunidades. Te hace creer que hoy es el mejor o el peor momento del mundo. Te hace tomar decisiones que, una vez que la emoción baja, sabes que no eran correctas. Un tiburón no actúa desde la emoción. Actúa desde la estrategia. No se precipita cuando todo parece fácil ni se paraliza cuando todo parece difícil. Observa, calcula, espera, decide. La emoción lo mueve, pero no lo gobierna. Entiende que cada decisión financiera debe pasar por un filtro frío antes de ser ejecutada. Esa es la diferencia entre avanzar y hundirse. Hay 3 emociones que destruyen más riqueza que cualquier otra variable: el miedo, la codicia y la urgencia. El miedo hace que la gente venda demasiado pronto, renuncie antes de tiempo, evite oportunidades por pánico a perder, deje de invertir por miedo al error y mantenga su dinero estancado por no querer enfrentarse a la incertidumbre.
El miedo paraliza. Y en finanzas, quien se paraliza pierde por agotamiento más que por caída. La codicia es lo contrario. Hace que la gente tome riesgos innecesarios, invierta sin analizar, meta más dinero del que puede perder, persiga retornos irreales, ignore señales de alerta, confunda suerte con habilidad. La codicia acelera. Y en finanzas, quien acelera sin frenos termina chocando. La urgencia es la mezcla letal de ambas. Es el estado mental que dice entra ya, compra ya, decide ya, si no lo haces ahora lo vas a perder. La urgencia es el disfraz favorito de la emoción. Te hace creer que estás actuando con oportunidad cuando en realidad estás siendo manipulado por la impaciencia. El resultado: malas decisiones que parecen lógicas en el momento, pero absurdas cuando las miras con calma. La regla del frío emocional existe para eliminar estos tres venenos. Y la herramienta principal es la distancia. Cuando estás emocionalmente cargado, necesitas distancia. Distancia en minutos, distancia en horas o incluso distancia en días. Un tiempo donde la emoción baje y la razón recupere su lugar. Las decisiones más inteligentes nacen del tiempo, no del impulso. Otra herramienta clave es el proceso. Quien decide desde la emoción improvisa, quien decide desde la frialdad tiene un proceso. Un proceso claro, repetible, medible. Este proceso puede incluir análisis de riesgos, evaluación de territorios, revisión de números, comparaciones, cálculo de escenarios. Un proceso elimina la improvisación porque te obliga a pensar antes de actuar. Te obliga a justificar cada decisión con lógica, no con deseo. Cuando tienes un proceso, tu mente se apoya en él incluso cuando la emoción sube. Es como un ancla que te mantiene estable mientras la tormenta emocional pasa. Las personas que no tienen procesos viven reaccionando. Las personas que sí los tienen viven eligiendo. Esa diferencia es toda la diferencia. La regla del frío emocional también implica no tomar decisiones para impresionar. Gastar para parecer exitoso es una emoción disfrazada de deseo social. Invertir para demostrar que tú también puedes es inseguridad disfrazada de ambición. Tomar riesgos para que otros crean en ti es orgullo disfrazado de valentía. Cada una de estas decisiones nace del ego, y el ego es uno de los peores administradores financieros que existen. El ego quiere demostrar, la estrategia quiere construir. El ego gasta, la estrategia invierte. El ego presume, la estrategia crece. El ego quiere aplausos, la estrategia quiere resultados. La regla del frío emocional te invita a abandonar el ego cuando tomes decisiones. El dinero no reconoce tu ego. Reconoce tu cálculo. Una verdad incómoda es que la mayoría confunde intuición con emoción. Creen que están siguiendo su instinto, cuando en realidad están siguiendo su impulso. La intuición verdadera aparece cuando tienes experiencia, análisis y claridad interna. La emoción aparece cuando tienes prisa, necesidad o inseguridad. La intuición se siente tranquila. La emoción se siente urgente. La intuición te guía hacia decisiones coherentes. La emoción te empuja hacia decisiones precipitadas. No confundas una con la otra. La regla del frío emocional también te enseña a no enamorarte de ninguna oportunidad. Cuando te enamoras de una idea, de un negocio o de una inversión, dejas de ver sus defectos. Ignoras señales. Justificas errores. Aumentas tu riesgo. El amor nublará tu lógica. Y en dinero, amar demasiado una oportunidad es una forma rápida de perderlo. Por eso, un buen estratega nunca se casa con su idea. Se casa con su visión. Si un plan no funciona, lo ajusta. Si una inversión no sirve, la corta. Si un negocio no avanza, lo evalúa. No lo protege por orgullo. Lo analiza por necesidad. Quien protege un error por apego emocional termina hundiéndose con él. La frialdad emocional no significa que no sientas. Significa que no permites que lo que sientes decida por ti. Aprendes a observar tus emociones sin obedecerlas. Aprendes a reconocer cuando estás actuando desde el miedo,
desde la euforia o desde la urgencia. Aprendes a esperar. Aprendes a corregir. Aprendes a respirar antes de mover dinero. La frialdad no te vuelve calculador en un sentido negativo. Te vuelve protector de tu futuro. Te vuelve cuidadoso con tu capital. Te vuelve resistente a las manipulaciones. Te vuelve seguro de tu proceso. Te vuelve dueño de tus decisiones. Porque quien controla sus emociones controla su crecimiento. Quien no controla sus emociones será controlado por sus circunstancias. La riqueza requiere un tipo especial de calma, una calma que no se rompe con los ciclos del mercado, una calma que no se rompe con la opinión de otros, una calma que no se rompe con las fluctuaciones del camino. Esta calma no nace de la suerte, nace del dominio emocional. Cuando dominas tus emociones, el ruido externo se vuelve irrelevante. Y cuando el ruido se vuelve irrelevante, la visión se vuelve clara. El dinero fluye hacia quienes piensan con claridad. Y la claridad no existe en medio del caos emocional. La claridad aparece cuando te entrenas para separar lo que sientes de lo que decides. Para ver la realidad sin filtros. Para tomar decisiones que te acerquen a tus objetivos, no que te hagan sentir alivio temporal. La regla del frío emocional es una de las columnas más sólidas de este audiolibro porque estabiliza todo lo demás. Sin esta regla, el control se debilita, el cálculo se distorsiona, el costo se subestima, la multiplicación se interrumpe, el tiempo se desespera, el territorio se confunde. Con esta regla, todas las demás se fortalecen. Aquí termina una de las enseñanzas más poderosas. Las emociones son parte de tu vida, pero no deben ser parte de tu estrategia financiera. Deja que tus emociones te guíen cuando ames. Deja que tus emociones te acompañen cuando vivas. Pero cuando inviertas, cuando emprendas, cuando manejes tu dinero, deja que decidan tus números, no tus sentimientos. Capítulo 8. La regla de la expansión. Pequeño, claro y repetido, se vuelve gigante. La mayoría de las personas quiere un gran salto financiero. Sueñan con un negocio que despegue de la noche a la mañana, una inversión que multiplique su capital en meses, una oportunidad que cambie su vida en un instante. Esa mentalidad es comprensible, pero profundamente equivocada. No por falta de ambición, sino por falta de entendimiento, la riqueza no llega en un salto. Llega en una secuencia de pasos pequeños, claros y consistentes. Llega por expansión gradual, no por explosión repentina. La regla de la expansión enseña que los grandes resultados son la consecuencia natural de pequeñas acciones correctas repetidas durante un periodo suficientemente largo. Nada extraordinario empieza siendo extraordinario. Todo lo extraordinario comenzó siendo pequeño, casi invisible. Lo que lo volvió grande no fue el tamaño inicial, sino la repetición estratégica. El error más común de la gente es la impaciencia. No quieren construir cimientos, quieren resultados. No quieren repetir, quieren avanzar. No quieren estabilidad, quieren impacto. Pero quien busca impacto rápido suele terminar en ruinas. El impacto real se construye desde la base, no desde el deseo. Se construye creando sistemas que se expanden con cada repetición, no apostando a golpes de suerte. Un tiburón no busca atajos. Busca estructuras. Busca patrones que pueda repetir sin romperse. Busca movimientos que pueda sostener aunque las condiciones cambien. La expansión real no se basa en la emoción del principio, sino en la disciplina del proceso. Cuando descubres que funciona para ti y lo repites lo suficiente, la expansión se vuelve inevitable. La regla de la expansión se sostiene en 3 pilares. Lo pequeño como punto de partida estratégico. La claridad como eliminador del desorden. La repetición como mecanismo de crecimiento exponencial. El primer pilar rompe la idea falsa de que necesitas grandes recursos para lograr grandes resultados. En realidad, lo pequeño es una ventaja. Lo pequeño es manejable. Lo pequeño es controlable. Lo pequeño te permite equivocarte sin que el error te destruya. Lo pequeño te permite aprender sin perderlo todo. Lo pequeño reduce el riesgo,
pero no limita el potencial. Muchas personas no avanzan porque sienten que lo que pueden hacer ahora es insignificante. Creen que ahorrar 1% no sirve, que invertir poco no cambia nada, que mejorar hábitos financieros mínimos es irrelevante. Pero esa es una visión corta. El 1% repetido 100 veces cambia tu vida más que un 100% hecho solo una vez. La grandeza no está en el tamaño inicial, sino en la frecuencia de la acción. El segundo pilar es la claridad. No puedes expandir lo que no está claro. La claridad elimina el ruido. Define tu dirección. Filtra tus decisiones. Si no tienes claro qué estás construyendo, repetirás cosas equivocadas. La claridad te permite saber qué funciona, qué no, y qué debe ser fortalecido. Cuando tu visión es nítida, tus acciones se alinean. Y cuando tus acciones se alinean, la expansión se vuelve automática. Esta claridad no es un concepto motivacional. Es un sistema. Un sistema que te permite medir, ajustar y optimizar. La claridad convierte tu esfuerzo en estrategia. Te evita dispersarte. Te evita empezar cosas nuevas sin terminar las anteriores. Te evita caer en la trampa del cambio constante donde siempre estás comenzando, pero nunca estás consolidando. El tercer pilar es la repetición. Aquí es donde la mayoría fracasa. La repetición es aburrida. Es silenciosa. No tiene aplausos. No se siente emocionante. Pero es la repetición la que construye el músculo financiero. La repetición la que afianza hábitos. La repetición la que perfecciona procesos. La repetición la que elimina errores. La repetición la que convierte lo pequeño en grande. La repetición es la madre de la expansión. Muchos quieren construir riqueza como si fuera una carrera corta. Pero la riqueza es una maratón. Y en una maratón no gana el más rápido, gana el más constante. Quien mantiene el paso, aunque sea pequeño, termina llegando más lejos que quien corre rápido y se detiene por agotamiento. La regla de la expansión premia a quien no abandona. También existe un fenómeno fascinante. Las pequeñas acciones no solo se suman, se multiplican. Cuando comienzas con pequeñas mejoras, cada una impacta a la siguiente. Un ahorro pequeño se vuelve un fondo. Un fondo se vuelve inversión. Una inversión se vuelve retorno. Un retorno se vuelve reinversión. Una reinversión se vuelve crecimiento. Ese crecimiento se vuelve estabilidad. Y la estabilidad te permite tomar decisiones más inteligentes. Cada pequeño paso crea condiciones para el siguiente. Eso es expansión, una cadena de efectos donde cada eslabón fortalece al siguiente. No necesitas grandes saltos, necesitas pequeños pasos firmes. No necesitas perfección, necesitas consistencia. No necesitas impresionar, necesitas disciplinarte. La regla de la expansión también te protege del error emocional de querer más sin haber dominado lo que ya tienes. Muchas personas fracasan porque quieren escalar demasiado rápido. Creen que crecer es igual a hacerlo más grande, más rápido, más lejos. Pero el crecimiento sin control es inestabilidad. Y la inestabilidad destruye todo. La expansión verdadera es controlada. Es sostenida. Es estratégica. No se construye con velocidad, sino con estructura. No se sostiene con motivación, sino con sistema. No depende del estado emocional, sino del compromiso. Para expandirte, necesitas identificar tu base. Pregúntate, ¿qué puedo repetir todos los días sin romperme? ¿Qué puedo invertir todos los meses sin desestabilizarme? ¿Qué hábito puedo sostener sin fallar? ¿Qué acción me acerca, aunque sea un poco, a mi objetivo? Esas pequeñas acciones son tu ancla. Son tus cimientos. Son tu terreno seguro. Una vez que lo pequeño está dominado, puedes aumentar. Pero nunca al revés. Expansión no es crecer rápido, es crecer bien. Otro error común es querer saltar a un nivel que aún no estás preparado para sostener. La expansión solo funciona si no destruye tu equilibrio.
Si para crecer tienes que poner en riesgo tu estabilidad, eso no es expansión, es imprudencia. La expansión correcta no se siente como presión, se siente como progresión natural. Y aquí aparece uno de los secretos más profundos: lo pequeño te entrena. Te entrena para manejar tensión. Te entrena para entender tu propio ritmo. Te entrena para calcular mejor. Te entrena para actuar con precisión. Te entrena para resistir cuando el proceso se hace lento. Y cuando dominas lo pequeño, lo grande deja de asustarte. El tiburón no comienza cazando presas enormes. Comienza dominando movimientos mínimos. La precisión viene antes que la velocidad. La coordinación viene antes que la potencia. Una vez que domina lo básico, lo demás se vuelve consecuencia. Lo mismo ocurre con tu dinero: domina lo pequeño y lo grande se vuelve inevitable. La regla de la expansión también te enseña a valorar el proceso. No porque sea romántico, sino porque es real. El proceso es lo único que puedes controlar. Los resultados no. Cuando dejas de obsesionarte con el resultado inmediato, empiezas a trabajar mejor. Te estresas menos. Cometes menos errores. Piensas con más claridad. Y la claridad, repetida durante suficiente tiempo, produce expansión. Hay personas que trabajan duro, pero no expanden porque no repiten lo correcto. Cambian de estrategia cada mes. Se frustran con facilidad. Renuncian ante cualquier resistencia. Sus movimientos no tienen dirección. Sus esfuerzos no tienen estructura. Todo se queda en el intento. La expansión no ocurre porque no hay constancia. Y aquí viene la parte más poderosa: cuando eres constante, el tiempo se convierte en tu aliado. La repetición hace que el mundo trabaje a tu favor. Las oportunidades empiezan a aparecer. Las habilidades empiezan a mejorar. Tus errores disminuyen. Tu intuición se afina. Tu confianza crece. Tu sistema se fortalece. Esa es la expansión silenciosa, el crecimiento que ocurre sin que tú lo notes, hasta que un día lo ves claro. La regla de la expansión no solo es financiera, es mental. Te enseña que los grandes logros no son eventos, son acumulaciones. No son explosiones, son procesos. No son golpes de suerte, son decisiones sostenidas. Y cuando adoptas esa mentalidad, dejas de buscar atajos y empiezas a construir caminos. Lo pequeño es tu inicio. Lo claro es tu guía. Lo repetido es tu motor. Cuando dominas estos tres elementos, la expansión deja de ser un deseo y se convierte en una consecuencia inevitable. Capítulo 9. La regla del retiro. Cobra solo cuando el sistema trabaja sin ti. Una de las señales más claras de madurez financiera es saber retirarse en el momento correcto. No retirarse de trabajar, sino retirarse de intervenir. El error más común de quienes construyen riqueza por primera vez es creer que deben seguir empujando incluso cuando el sistema ya funciona por sí solo. No saben detenerse. No saben cobrar con inteligencia. No saben dejar que su dinero haga el trabajo que ellos ya hicieron. Esta incapacidad destruye más resultados de los que muchos imaginan. La regla del retiro enseña una verdad básica: no cobras antes de tiempo y tampoco cobras tarde. Cobras cuando el sistema ya produce sin tu presencia constante. Ese es el punto exacto donde retirarte deja de ser un freno y empieza a ser una estrategia. El punto donde recoger frutos no destruye el árbol. Donde retirar ganancias no colapsa la estructura. Donde tu capital ya no depende de tu fuerza, sino de su propio impulso. La mayoría de las personas comete dos errores opuestos. Los primeros retiran demasiado pronto. Ven una pequeña ganancia y la consumen. Invierten un poco, reciben un retorno inicial y lo gastan. Emprenden, reciben su primer ingreso y lo celebran con una compra. Hacen crecer un fondo y lo desarman al primer impulso emocional. Este comportamiento mata la multiplicación. Rompe ciclos. Destruye compuestos. Convierte el crecimiento en un eterno volver a empezar.
Los segundos retiran demasiado tarde. No disfrutan el fruto de su trabajo ni usan sus ganancias estratégicamente. Se aferran a un negocio que ya cumplió su ciclo. Mantienen inversiones por apego emocional. No saben convertir ganancias en estabilidad. No saben reconocer el momento adecuado para capitalizar lo construido. Cuando finalmente retiran, ya es tarde, el sistema está desgastado, el retorno cayó, la oportunidad se diluyó. La regla del retiro existe para evitar ambos extremos. Enseña a cobrar en el momento correcto, cuando cobrar no debilita el sistema, sino que lo fortalece. Enseña que hay un punto óptimo donde retirar se convierte en una herramienta estratégica, no en una fuga ni en un acto impulsivo. Para retirar correctamente necesitas 3 elementos. Reconocer el ciclo. Conocer el propósito de tu retiro. Entender cómo afecta tu salida al sistema. El primer elemento implica aceptar que todo en el mundo financiero tiene ciclos. Ciclos de crecimiento, ciclos de estabilidad, ciclos de declive. Nada crece para siempre. Nada permanece inmóvil. Nada es eterno. Los mercados cambian, los negocios se saturan, las oportunidades se transforman. Quien ignora los ciclos pierde. Quien los entiende maniobra con ventaja. Reconocer el ciclo significa estar atento a las señales. Cuando los retornos comienzan a estabilizarse. Cuando el esfuerzo adicional genera menos impacto. Cuando el crecimiento deja de ser exponencial y se vuelve lineal. Cuando el mantenimiento del sistema ya no depende de ti. Cuando el proceso opera sin tu intervención directa. Es en ese punto donde te retiras estratégicamente. No porque el sistema esté en crisis, sino porque ya cumplió su función inicial. El retiro inteligente no ocurre por miedo, ocurre por cálculo. El segundo elemento es conocer el propósito de tu retiro. No retiras para gastar, retiras para mover, para redistribuir, para fortalecer, para expandir, para blindarte, para consolidar algo más grande. Las personas que ven el retiro como cobrar por cobrar nunca crean un ciclo de prosperidad, crean un ciclo de consumo. Y el consumo destruye más riqueza que cualquier error financiero. El propósito correcto del retiro debe estar conectado con tu visión mayor. Fortalecer tu fondo de seguridad. Abrir un segundo flujo de ingreso. Reducir riesgos. Diversificar tus territorios. Convertir una ganancia volátil en una ganancia estable. Cuando retiras con propósito, tu vida financiera se organiza. Cuando retiras sin propósito, tu vida financiera se dispersa. El tercer elemento es entender cómo afecta tu salida al sistema. Si retirar tus ganancias destruye el sistema, es porque no era el momento. Si lo debilita significativamente, es porque el ciclo no estaba maduro. Si lo afecta mínimamente, o incluso lo fortalece, ese es tu punto óptimo. Un buen sistema financiero no depende de una persona. Depende de su propia estructura. Un negocio sólido opera sin ti. Una inversión sólida no requiere tu corrección constante. Un flujo sólido no necesita tu presencia diaria. Cuando tu retiro no derrumba nada, te indica que ya cruzaste el punto donde tu intervención es necesaria. Es ahí cuando puedes cobrar sin culpa ni consecuencias. La regla del retiro también te protege del ego. Hay personas que se sienten indispensables en sus propios sistemas. Creen que solo ellos pueden manejar, supervisar, controlar. No confían en las estructuras que ellos mismos crearon. Por eso nunca se retiran. Y por no hacerlo, agotan su energía, mantienen procesos que ya deberían delegar y frenan la expansión que podría venir si soltaran el control. El ego sabotea. La estrategia permite avanzar. Un tiburón inteligente sabe cuándo retirarse de una presa. No porque no pueda obtener más, sino porque entiende que buscar más podría costarle más de lo que ganaría. Reconoce el balance entre esfuerzo y retorno. Este equilibrio es fundamental en el mundo financiero. Cobrar demasiado tarde implica desgaste. Cobrar demasiado pronto implica pérdida de potencial. Cobrar en el momento adecuado implica crecimiento.
Otro punto crucial es que el retiro estratégico te permite crear estabilidad. La estabilidad no se construye con ingresos grandes, sino con ingresos inteligentes. No se construye con golpes de suerte, sino con decisiones consistentes. Cuando sabes cuándo cobrar, creas colchones financieros que te permiten moverte con libertad. Y la libertad es el activo más valioso que existe. Un retiro estratégico también te permite tomar nuevas oportunidades sin presiones. Las personas que nunca retiran se quedan sin liquidez y, cuando aparece una oportunidad, no pueden entrar. Las personas que retiran demasiado pronto llegan sin capital al verdadero momento de multiplicación. Solo quienes manejan esta regla pueden participar en las mejores oportunidades, las que llegan cuando ya tienes capital listo y estructura estable. La regla del retiro también te enseña que cobrar no debe generar culpa. No cobras porque escapaste. No cobras porque te cansaste. No cobras porque te rendiste. Cobras porque el sistema ya hizo su trabajo. Cobras porque retirarte es parte del proceso, no una excepción. Cobras porque recuperar y redirigir capital es clave para crecer. El retiro correcto se siente ligero. No sientes miedo porque dejaste un territorio seguro. No sientes impulso porque lo hiciste por urgencia. No sientes ansiedad porque tu salida está respaldada por un cálculo claro. El retiro correcto genera claridad, no caos. Y aquí llegamos a una verdad final. La libertad financiera no se logra solo construyendo sistemas, se logra sabiendo cuándo dejar que esos sistemas trabajen solos. Cuando entiendes esto, el juego cambia. Ya no vives con presión constante. Ya no tomas decisiones desde el cansancio. Ya no necesitas estar en todas las partes al mismo tiempo. Te conviertes en un verdadero estratega, alguien que maneja estructuras, no tareas. La regla del retiro es la frontera entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje por ti. Cuando aprendes a cruzarla en el momento correcto, tu vida toma un rumbo distinto. Te vuelves dueño de tu tiempo. Y quien controla su tiempo controla su destino financiero. Capítulo 10. La regla suprema. Protege tu capital como si fuera tu oxígeno. De todas las reglas del juego financiero, esta es la más elemental, la más universal y la más ignorada: proteger tu capital. No importa cuánto ganes, cuánto crezcas, cuán brillante sea tu estrategia, cuán disciplinado seas para multiplicar. Si no proteges tu capital, todo lo demás se desmorona. La protección es la base silenciosa sobre la que se construyen todas las estructuras sólidas. Es el escudo sin gloria, pero con poder. Es el componente invisible que permite que las demás reglas funcionen. La regla suprema te recuerda que tu capital es tu oxígeno financiero. Y como el oxígeno, la mayoría no lo valora hasta que empieza a faltarle. Muchos aprenden tarde que cuidar el dinero que ya tienen es más importante que perseguir dinero que aún no llega. Porque multiplicar funciona mientras haya algo que multiplicar. Y el capital, cuando no está protegido, se fuga en silencio, a través de decisiones impulsivas, riesgos innecesarios, ignorancia, distracción, emociones o exceso de confianza. La mayoría de las personas pierde capital no por malas oportunidades, sino por malas protecciones. No por falta de ingresos, sino por falta de límites. No por malas estrategias, sino por falta de guardias. El dinero no desaparece por magia, se va por grietas. Grietas que tú puedes cerrar si entiendes cómo funciona la protección financiera. Proteger tu capital implica 3 capas esenciales. Evitar pérdidas innecesarias. Blindar tu estructura contra imprevistos. Reducir riesgos sin eliminar oportunidades. La primera capa, evitar pérdidas innecesarias, parece obvia, pero casi nadie la aplica con disciplina. Las pérdidas innecesarias nacen del ego, del impulso, del exceso de confianza, del descuido o de la desorganización. Cada vez que tomas una decisión emocional, arriesgas más de lo que deberías. Cada vez que inviertes en un territorio que no entiendes, abres una grieta. Cada vez que gastas en algo que no aporta valor, debilitas tu base. Evitar pérdidas innecesarias no es ser tacaño, es ser inteligente.
No es vivir limitado, es vivir protegido. La pregunta correcta no es ¿qué pasa si gano?, sino ¿qué pasa si pierdo? Si la respuesta te incomoda, no es una buena decisión. Si la pérdida te sacaría del juego, no debes entrar. Esta es la frialdad estratégica que separa a los que sobreviven de los que solo intentan. La segunda capa es blindar tu estructura contra imprevistos. Los imprevistos no son excepciones, son parte natural del camino financiero. Enfermedades, emergencias, reparaciones, recesiones, cambios laborales, fluctuaciones del mercado. Quien no está preparado colapsa ante el primer golpe. Quien está blindado lo resiste. El blindaje financiero incluye un fondo de emergencia real, no simbólico. Incluye seguros esenciales adecuados a tu vida. Incluye ahorros líquidos para momentos específicos. Incluye reservas estratégicas para tomar decisiones sin ansiedad. Blindar no es un gasto, es una inversión en estabilidad. El blindaje convierte eventos que podrían destruir tu vida en simples obstáculos que puedes manejar. La tercera capa es reducir riesgos sin eliminar oportunidades. Muchas personas confunden protección con parálisis. Creen que protegerse es no moverse. Pero protegerse no significa evitar todo riesgo, sino evitar riesgos estúpidos. No significa eliminar todas las posibilidades, sino elegir solo las que puedes manejar. La protección real no te vuelve temeroso, te vuelve selectivo. Te permite entrar solo donde el beneficio supera claramente el costo, no donde el deseo supera el análisis. Cuando entiendes estas tres capas, empiezas a ver el dinero con otros ojos. Te das cuenta de que la riqueza no se construye acumulando, sino preservando. Que no importa cuánto ganes si sigues dejando escapar lo que ya tienes. Que no importa qué tan ambicioso seas si tu base es débil. La protección convierte la ambición en realidad. La falta de protección convierte la ambición en frustración. La regla suprema también te enseña a respetar tus límites. No debes entrar en una oportunidad solo porque alguien más lo hizo. No debes seguir un consejo solo porque suena bien. No debes tomar riesgos solo porque te presionan. No debes exponer tu capital por orgullo. Tus límites son tu protección. Quien desconoce sus límites se expone. Quien respeta sus límites se fortalece. Otra verdad, el capital protegido atrae más capital. Cuando las personas observan que manejas bien tu dinero, aparecen oportunidades más grandes. Cuando los negocios ven tu estabilidad, confían más en ti. Cuando instituciones observan tu orden, te abren puertas. Cuando tú mismo sientes tu fortaleza, tomas mejores decisiones. La protección genera confianza interna y externa. Es una señal silenciosa de que estás listo para algo más grande. La regla suprema también evita un error común, creer que crecer es solo ganar más. Crecer también es perder menos. Un pequeño ahorro sostenido vale más que una gran ganancia desperdiciada. Una pérdida evitada vale más que un retorno incierto. La protección convierte la montaña rusa financiera en un camino estable. Y la estabilidad es un activo que pocos valoran, pero todos quieren cuando la pierden. También debes entender que proteger tu capital requiere vigilancia constante. No puedes descuidarte. No puedes confiarte. No puedes relajarte demasiado. No puedes asumir que porque te va bien ahora, siempre será así. La protección es un hábito, no una fase. Es un estilo de vida, no una estrategia temporal. Cada decisión debe preguntarse, ¿esto debilita o fortalece mi base? Otro punto esencial de la protección es la diversificación. No pones tu capital en un solo lugar. No apuestas todo a una sola idea. No dependes de un solo ingreso, un solo cliente, una sola inversión, un solo modelo. La diversificación es el equivalente financiero de respirar por varios pulmones. Si uno falla, sigues de pie. La diversificación no solo protege, también expande tu alcance sin aumentar tu riesgo de manera irresponsable. Pero incluso la diversificación debe ser inteligente. Diversificar por miedo es tan peligroso como no diversificar.
Hay quienes dividen su dinero en 10 lugares sin dominar ninguno, creyendo que así están protegidos. Pero lo único que logran es dispersarse y multiplicar su vulnerabilidad. La diversificación correcta surge del conocimiento, no del miedo. La regla suprema también te recuerda que proteger tu capital no significa tener dinero guardado sin movimiento. Dinero quieto se erosiona. Dinero sin dirección pierde valor. Proteger no es congelar, proteger es dirigir con inteligencia. Tus recursos deben estar activos, pero no expuestos. Deben moverse, pero no descontrolados. La protección es equilibrio. Finalmente, la regla suprema te invita a pensar como un guardián. No un guardián ansioso, sino un guardián consciente. Alguien que entiende que su capital es la primera línea de defensa y el primer motor de crecimiento. Alguien que sabe que la libertad financiera no se alcanza solo ganando, sino preservando. Alguien que comprende que las grandes decisiones se construyen sobre bases fuertes. Esta regla no es llamativa. No es espectacular. No genera entusiasmo inmediato. Pero sin ella, ninguna otra regla funciona. Puedes tener disciplina, cálculo, multiplicación, paciencia y estrategia, pero si no proteges tu capital, tu estructura será siempre vulnerable. La protección es la raíz que sostiene el árbol de tu crecimiento. Si la raíz es fuerte, incluso las tormentas te harán más resistente. Si la raíz es débil, incluso el viento suave te hará caer. Proteger tu capital es proteger tu futuro. Y cuando lo haces con disciplina, inteligencia y visión, cada otra regla de este audiolibro se vuelve 10 veces más poderosa. El océano premia al calculador, no al impulsivo. Cuando observas el camino que acabas de recorrer, es fácil notar un patrón. Nada en el mundo financiero ocurre por accidente. Ni las pérdidas ni las ganancias. Ni los avances ni los retrocesos. Todo se desprende de una mentalidad, la forma en que observas, decides, calculas, actúas y esperas. La riqueza es un reflejo directo de esa mentalidad. Y la mentalidad del tiburón no nace de la suerte, sino de la disciplina. Has atravesado 10 reglas. 10 formas de pensar que separan a quienes sobreviven de quienes prosperan. 10 estructuras que convierten la incertidumbre del mercado en un terreno navegable. 10 decisiones internas que, cuando se aplican de manera sostenida, transforman tu relación con el dinero. No son reglas espectaculares. No prometen resultados instantáneos. No se basan en trucos ni secretos escondidos. Son reglas sobrias. Reglas sólidas. Reglas que exigen madurez, claridad y autocontrol. Reglas que, aplicadas juntas, crean un sistema capaz de resistir, crecer y sostenerse en cualquier entorno económico. Cada una te enseñó algo esencial. El control te dio poder sobre ti mismo. El cálculo te dio claridad sobre tus decisiones. El costo te enseñó a protegerte antes de actuar. La multiplicación te mostró que tu dinero es un ejército. El tiempo te enseñó a esperar sin desesperar. El territorio te dio precisión para elegir dónde jugar. El frío emocional te liberó de la trampa del impulso. La expansión te reveló el valor de lo pequeño repetido. El retiro te enseñó cuándo dejar que tu sistema trabaje solo. La protección te mostró que tu capital es tu oxígeno. Juntas, estas reglas forman una mentalidad financiera impenetrable. Pero hay algo más importante: la mentalidad no sirve si no se aplica. Saber estas reglas no te transforma. Lo que te transforma es ejecutarlas. Nada cambia si solo las comprendes. Cambia cuando las aplicas en cada decisión cotidiana, cuando las usas para filtrar tus movimientos, cuando las conviertes en tu forma natural de actuar. Este audiolibro nunca buscó motivarte, buscó prepararte. Nunca buscó ilusionarte, buscó aclararte. Nunca buscó decirte que será fácil, buscó mostrarte por qué vale la pena. Porque cuando dejas de improvisar y empiezas a pensar como un estratega, tu vida financiera deja de ser un caos y se convierte en un sistema. Y los sistemas, cuando son sólidos, avanzan incluso cuando tú descansas.
Si algo debe quedarte claro al terminar esta serie es esto. No necesitas ser el más inteligente. No necesitas ser el más valiente. No necesitas ser el más talentoso. Solo necesitas ser el más disciplinado. En un océano lleno de emoción, urgencia, ruido y confusión, el tiburón avanza porque piensa mejor, no porque nada más rápido. Porque observa antes de actuar. Porque calcula antes de entrar. Porque protege antes de multiplicar. Porque espera antes de desesperarse. Porque entiende que la riqueza no está en el golpe grande, sino en la precisión diaria. El océano financiero no premia al impulsivo. No premia al ansioso. No premia al que corre detrás del dinero. Premia al calculador. Premia al paciente. Premia al que respeta el juego. Premia al que domina sus números, sus emociones y su entorno interno. Ahora tienes las reglas. Ahora conoces el mapa. Ahora sabes cómo piensa el estratega. Tu siguiente movimiento no es escuchar otro capítulo. Tu siguiente movimiento es mirar tu vida, detectar tus fugas, ordenar tu terreno, dominar tus impulsos, fortalecer tus cimientos, aplicar las reglas, y empezar a construir lo que siempre has podido construir, pero ahora con claridad. Nada de lo que viene será rápido. Pero todo lo que viene, si aplicas esto, será sólido. Aquí termina el audiolibro. Pero aquí empieza tu transformación. Si estas reglas te abrieron los ojos y sientes que estás listo para pensar diferente, caminar diferente y decidir diferente, suscríbete. Aquí seguimos construyendo la mentalidad fría, calculadora y disciplinada que convierte cualquier ingreso en patrimonio real. Únete y continúa fortaleciendo la versión de ti que no improvisa, no se distrae y no se detiene.